Acá con el compañero Coan nos va a desasnar y a iluminar sobre si esta paz financiera que hubo hoy sigue, si se pudre, cuántos más dólares va a haber, digo, distintos, la multiplicidad de dólares, cuántas restricciones se vienen. Esto de comprar 10.000 dólares me parece que ya los pibes adinerados se permiten ese juego. ¿Qué es lo que está pasando ahora, más allá del viaje de la CUNSA y la plata del fondo que no va a venir? Bueno, está claro que entramos en la época del racionamiento de reservas, ¿no? Entonces, en principio, bueno, se privilegió a los que tienen los depósitos en dólares, eso parece que es lo que es sagrado y parecería que se está cumpliendo. Te diría, la única buena noticia en toda la tragedia económica, que es este final, digamos, de la administración Macri, pero que no es poco, digamos, en ese sentido. Son los que perdieron en el 2001. Sí, en alguna medida tal cual. Todos perdimos en el 2001 claro. Y todos perdimos ahora también. Pero sobre todo ahora perdieron los que tenían los depósitos en pesos por la devaluación, ¿no? Así que yo te diría que en principio el dólar regulado, ¿viste? Ahora tenemos un dólar regulado y podríamos decir un dólar no regulado. El dólar regulado está muy quietito, en 56 pesos el mayorista, no hay muchas operaciones, el volumen, vos fijate que bajó prácticamente a un tercio. Se operaba 1.000 millones de dólares por día antes del cepo mayorista, si querés. Ahora se operan 300 millones, que igual no es poco, no es poco. No, claro. Es un goteo tal implacable. Cual. Es cierto que hoy hablaba con nuestro querido amigo Alejandro Cole, ¿no? Que viste que ha vuelto al ruedo, y él está mirando cuánto le piden los bancos de billetes al Banco Central. Ese es un dato muy interesante, porque obviamente el público se asustó. Quiere tener la plata en su casa. Quiere ver si están los dólares. Entonces los bancos le piden dólares físicos al Banco Central. Le venían pidiendo más o menos 300, 400 millones de dólares la semana pasada. Hoy le pidieron nada, 1 millón. Es decir, bajó mucho la cantidad de gente que va a buscar los dólares, ¿no? Tampoco hay tanta gente que se esté pasando de pesos a dólares. Eso lo ves con el contado con liquidación y con el dólar bolsa, que es el que ya no puede, porque ya excedió el límite de 10.000 o porque es una empresa que no puede comprar dólares, puede comprar dólares legalmente a través de comprar bonos, vender bonos. Eso tiene un costo, obviamente. Claro. Y ahí el dólar más o menos está fluctuando entre 62 y 64,5. Ese sería, si querés, el dólar para saltar el cepo mayorista, ¿no? Hablando de eso, Nada que no se haya visto en el pasado, no, mi pero querido Roberto. Te pido, por favor, porque me mirás con unos ojos como una cosa rara. Y para mí todo es nuevo. Sí, para mí todo es nuevo. Soy casi virgen en me esto. imagino, sí. Fíjate lo que encontró la producción, que no son vírgenes, de una declaración de Marcos Peña tan indicativa de lo que iba a ocurrir en la Argentina, que le voy a pedir al director para ver si nos podemos despanzurrar un poco de risa. Dale. Por favor. Hay muchos que dicen, sí, devaluaron, tiene efectos favorables, pero el efecto desfavorable es una gran inflación. Ahí te discuto de vuelta la palabra devaluación. Había 6 tipos de cambio en la Argentina, no había un tipo de cambio, 6 tipos de cambio. Nosotros dijimos, queremos unificar el tipo de cambio dentro del rango de esos 6 tipos de cambio. ¿Pero qué si no es devaluación? Es la unificación cambiaria. Porque, a ver, si hubiéramos ido más allá del dólar ahorro, el contado con liqui, el dólar blue, todas cosas, recuerdos de pesadillas económicas que se estudiarán en los libros por la incompetencia de Kicillof, de Cristina manejando la economía. Pero eran realidades. Uno iba a comprar el dólar y depende de en qué ventanilla entraba, qué precio. Okay. Qué tristeza, en realidad no provoca risa, ¿no? Bueno, de todas maneras, es cierto que en ese momento la unificación cambiaria, bueno, digamos, en definitiva, una parte de los precios, como siempre ocurre, va al dólar, digamos, de verdad, ¿no? Y efectivamente el dólar de verdad, cuando asumió Macri, era 13,50, no 9, ¿no?
pero eso es historia. Hablando muy de esa antigua. historia, ¿viste el paper de Federico Sturzenegger? Sí, echándole cuestionando. toda la culpa a todo el gobierno de Macri. Le falta mencionar a Macri. Extrañísimo el documento. Sí, bueno, en ese momento te acordás que también es cierto que Federico, que es un gran tipo a quien yo aprecio, Federico fue de los economistas que, digamos, no lo quisieron enfrentar a Macri al principio de su gobierno. No te olvides que en alguna medida hubo una discusión, entre lo que le decían a Macri, mirá, hay un bolonqui infernal, hay que aplicar, digamos, medidas complicadas, y otros que le decían, no te calentes con solamente salir del cepo. Bueno, pongámoslo con nombre y apellido, Prat-Gay, claro, por ejemplo. pero Federico estuvo también en esa línea, vulnerando su propia historia, que ahora retoma su historia del ajuste fiscal. Sí, pero la verdad que él con Macri hasta le regaló el edificio de la zona sur de la municipalidad que no le correspondía. Pero yo pensé que pero el historiador es el que venía después. El que viene después, pero no hace tanto tiempo. A vos te gusta, sí, y revolver. después, ¿por qué no renunció cuando se tuvo en una situación tan obvia? Es nada más que por quedarse. Esa es Quizás, una cosa complicada, sí, efectivamente. Ahora, bueno, no sé. Tampoco, digamos, también no te olvides que hemos tenido un presidente que nunca le gustó el juego propio, y los que levantaban la voz se iba. le daban puerta. Caso Melconian. No solo Melconian, el propio Prat-Gay también y tantos otros, ¿no? Pero Prat-Gay tuvo su cuarto de hora. Sí, pero quiero decir en el sentido de que esa posibilidad de disenso, bueno, no era tan bienvenida en aquella época. Ahora, Willy, vamos a suspender, porque aparte me parece que este gobierno ya está como con la lengua afuera. Alberto Fernández dijo que el dólar a 60 estaba bien, después dijo que estaba bien a 51, pidió que le cuiden la plata, las reservas, las no reservas. Massa dice que hay una gran presión tributaria sobre los argentinos, que hay un récord, cosa en la cual coincidimos, pero dice que va a poner un nuevo impuesto a los que han declarado la plata y en lugar de tenerla en la mesita de luz, la mandaron afuera. Felipe Solá, que en apariencia va a ser el canciller, dijo el otro día, lo escuché decir, que no podemos permitir que la gente compre dólares para amarrocar. Así es. Esto es para ahorrar. Está en contra del ahorro. ¿Qué otra? También habló Felipe. Ahí el gobierno, digamos, finalmente adoptó la medida del control de cambio. Del control, claro. Y que seguramente va a ser un poquito más fuerte en los próximos días, quizá. Sí, no sé si en los próximos días. Hay que ver esa cuenta cómo está. Yo creo que acá el próximo, por supuesto, hay que llegar al 27 de octubre, naturalmente, y en general me parece que hoy en día la mayor preocupación es lo que puede ocurrir entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre. Hoy te diría que las cuentas están más por ese lado. Aún tomando, ¿Vos crees que digamos, se llega sin dificultad al 27? Bueno, no, sin dificultad no, con las dificultades de tener control de cambio y de no tener crédito, es decir, cuidado que... Y sin los 5.400 del Fondo Monetario. Sí, eso por supuesto, eso naturalmente va a ser, digamos, cuando haya presidente electo. Si es Macri, si es Alberto, el presidente electo se juntará con el fondo, eso es casi una obviedad, ¿no? Pero me parece que, como te digo, yo creo que aún las cuentas más pesimistas con las reservas te dan que al 27 de octubre se pueden mantener, digamos, ya te digo, es un mercado de un dólar regulado. Entonces el dólar regulado tranquiliza un poquito las expectativas y yo creo que eso no va. Por supuesto, el gobierno no baja la tasa de interés. No, hay una tasa de interés fenomenal para que la gente mantenga los pesos. No todo el mundo se va de pesos a dólares en este momento que el mercado está regulado. Del 28 de octubre en adelante, bueno, puede haber algunas definiciones. Hay algunas cuestiones que no están resueltas. Mirando, digamos, el tema de los dólares, la demanda de dólares, toda la situación financiera. Finalmente el gobierno pisó los pagos de la deuda, que es, después lo vas a tener al doctor Liendo, que es un especialista, pero el mercado percibe que la Argentina inició el camino
de una reestructuración de la deuda. Obvio. Que seguramente tendrá quitas, que tendrá problemas, tal vez no es tan dramático como en el 2001 o 2002, o en el 2002 en adelante, pero entonces la Argentina es un país que hoy no tiene crédito. Hoy, por ejemplo, los bancos a las pymes que exportan no les pueden prestar dólares. Quiero decir, no es gratis ni el control de cambios ni el default. Para decirlo, digamos, el reperfilamiento. Pero ahora con el control de gratis. cambios parece que están todos de acuerdo. Durante años todo el mundo decía que era un horror que la Argentina tuviera control de cambio y ahora les parece que era necesario. Durante toda la era Kirchner rigió un control de cambio. me Lo que refiero pasa en que esta administración. fue leve hasta el final, digamos, hasta el cepo, ¿no? Ahora, volviendo a lo que te quería preguntar. Sí. Las declaraciones son un poco raras, contradictorias, ambiguas, sí, inclusive hasta amenazantes, Sí. por parte de Cristina, de Alberto Fernández, de Massa, de Solá, por mencionar algunos. Ahora, ese fenómeno de improvisación, ¿es un fenómeno justamente de improvisación o es deliberado esto? ¿A qué apunta? ¿Qué tipo de...? Porque la impresión que tengo es que tampoco tienen un ministro de ellos. Esto es, así como Fernández, si bien fue crítico de Cristina, es kirchnerista, y Felipe Solá, si bien se desvió, es kirchnerista o hace rato que está haciendo la venia, y más a último momento también se adaptó, no tienen a alguien de ellos en el tema económico. Van a tener que buscar a alguien de afuera. Y con esta improvisación, realmente al de afuera, al profesional, debe ser bastante complicado manejar. Bueno, Roberto, obviamente la crisis de confianza que golpeó violentamente al peso argentino, a los activos, en parte a los inmuebles, no todavía, pero yo creo que eso va también a trasladarse, bueno, tiene que ver con un combo de... Estás hablando de la pérdida patrimonial que hemos tenido los argentinos por culpa de estos dos gobiernos. Naturalmente. El que está y el que viene. Y el que estuvo, es decir, yo creo que en alguna medida vos tenés pasado, presente y futuro. Es decir, el pasado es todo el desajuste fiscal y el modelo inflacionario que hay en la Argentina, como mínimo del 2008 en adelante, y que se agravó en el final de Cristina y que se agravó más durante la era Macri, el modelo inflacionario. Eso te genera un tsunami de pesos, indexación, tasa de interés. Bueno, todo eso es lo que en parte empezó a explotar el año pasado, con la devaluación del dólar de 20, si querés, a 35. Más la sequía. Y eso, a mí me parece que eso es lo que le hace perder la elección a Macri. Es decir, Macri para mí pierde las elecciones por la devaluación del año pasado y por la unificación del peronismo, que posiblemente una cosa tuvo que ver con la otra. Es decir, la crisis económica y las dificultades políticas, obviamente la dificultad que siempre tuvo el presidente de generar acuerdos con el peronismo terminó unificando a todos contra él, digamos. Era una obviedad, pero finalmente fue así. Ahora, ese es el presente, es decir, vos tenés una inconsistencia económica del pasado con un presente que no se puede administrar porque hoy el presidente no tiene, digamos, poder político. Y el futuro, que es lo más importante, y bueno, Alberto Fernández carga con el veraz de Cristina. Y además Cristina este fin de semana, para ayudarlo un poquito a Alberto Fernández, prácticamente anunció que quiere una reforma de la Constitución, porque eso es un nuevo contrato social, en castellano se llama reforma de la Constitución, con un nuevo orden, donde los que tienen más tienen que poner para los que tienen menos. Bueno, digamos, eso claramente es el anuncio de eventualmente intentos de reforma de la Constitución donde se puede afectar directa o indirectamente el derecho de propiedad. Lo cual me parece fenómeno que se discuta, pero es difícil que entre guita a la Argentina. Es decir, un país prácticamente en default, con cepo cambiario, y bueno, está bien, el dólar estará tranquilo, pero acá no entra un dólar nunca más, porque hasta que se clarifique qué es esta historia del nuevo orden y cómo se va a financiar el Estado que le deja Macri al que viene. Es decir, Macri recibió un Estado absolutamente infinanciable. No pudo bajar los impuestos, no le alcanzó, tuvo que endeudarse para pagar el gasto público, así terminamos. Ahora, el próximo que venga, ¿cómo va a financiar el gobierno? ¿Cómo va a financiar los planes, la indexación de las jubilaciones? Bueno, todo eso me parece
que es lo que está generando en alguna medida la percepción de que en general, bueno, todo el mundo dice vamos a desencillar hasta que aclare, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, independientemente de lo que se diga por radio. Yo creo que no tiene tanta importancia lo que diga Alberto Fernández, lo que tuiteó este, lo que tuiteó el otro. Todo el mundo sabe lo que está pasando, Roberto, ¿no? Bueno, sabe además que Macri ha hecho de pronto un mal gobierno, se ha endeudado en forma escandalosa, mientras que los gobernadores, que también se han endeudado en forma escandalosa, que son los mismos, son los que van a gobernar con Alberto Fernández, porque Alberto Fernández le quiere dar un lugar privilegiado a todos ellos. Claro. Con lo cual, verdaderamente, el tema de la cabeza de los argentinos está algo más que confundido. Es verdaderamente absurdo. Y es casi ofensivo para cualquier ciudadano común, al cual además amenazan con cobrarle más impuestos. Bueno, son las distorsiones que ocurren en un país que al no tener moneda, y bueno, tiene que soportar, vos pensás, prácticamente 4 años consecutivos de una inflación asfixiante. Y bueno, evidentemente el padrón electoral, que es el que vota, y naturalmente tiene prioridades muy, muy concretas, ¿no? Willy, te Señor. agradezco. Lamento que tengamos que hablar siempre tristemente de la Argentina. Pero por favor, yo te doy los traje, vinos de la yo te casa. traje algunos regalos. Te doy el eterno marcador. Que estoy por cambiarlo. Aprovechando que todavía el control de cambios, digamos, es bueno, no es tan severo, por lo menos para nosotros. Sí. Los pigulli, digamos. Claro. Exactamente. Yo te he traído algunas monedas extranjeras. Ah, muy bien. Para tus oyentes. Atento a los tiempos que corren. No sé, ¿qué cámara? Esta toma bien, mira. Te traje un yuan. Mira, para tus televidentes. Un yuan. Que no se lo quité de las reservas del Banco Central. O sea, aquí esto es contado con liquidación. Aquí claro, seguro. Es un yuan. ¿Y el renminbi? Bueno, es lo mismo. Sí, por eso. Acá lo tenés. Sí, no, digo dice renminbi. Pero digamos, la gente lo conoce más como yuan. Te traje 10 rupias. Ah, muy bien. Fíjate vos, ahí están. 10 rupias. No sé si son nuevas, son medio antiguas, no sé si sí, tienen valor. Sí, me parece que pero, no sé si estaba Armenia en esa época, sí, porque los turcos... Y 2 reales, porque Bolsonaro finalmente... Pensá, esto es una fortuna de Roberto ahora en este momento. Empieza a ser una fortuna. Pensá que esto es $0,5. Exacto. Te estoy dando $0,5. Bueno, eso es lo que tenemos. Y obviamente para que estés tranquilo en la crisis, como me dijo un ministro de este gobierno, fumá, me dijo, antes de las elecciones, fumá, me dijo, mira. Uy, mira esto, qué Te bueno traje, esto. Un coiba también importante. Yo ya estaba resignado a no fumar más, pero... Dado que las relaciones con Cuba, además, van a hermanarse, digamos, prontamente. ¿Suponés? Sí, yo creo que sí, obviamente. Bueno, eso va a ser otro día de conversación. Esa me parece que no lo pones para los televidentes, ese te lo quedás vos. Exactamente. Está muy bien. Y que ninguno haga reclamos. Los invito a que en un ratito nomás conversemos, después de despedirlo a Willy, con el doctor Horacio Liendo, el hombre que más sabe de la deuda, no sé si el que más sabe, pero seguramente uno de los 3 que más sabe de la deuda en la Argentina, de los 2, el que más sabe de la deuda argentina, en un minuto.